A los que pertenecen a la sección CB52, sería genial que ingresen con su código, ¿sí? Por el aula virtual, porque si no, el sistema no los va a reportar dentro de la sesión. Solo creo que habían dos alumnos que ingresaban como invitados, que no recuerdo quiénes son ahorita. ¿De acuerdo? Los demás traten de ingresar por el aula virtual. Sería mejor. Eso también ténganlo en presente en sus sesiones de clases normales. Porque el Blackboard registra el ingreso y el tiempo en que ustedes están dentro de la sesión. Y eso genera un reporte, ¿no? Y ahí es que están las faltas, si no está creo que no sé, es 25-30% de la sesión se considera como falta. Sí, Jair, dime. No te escucho. Ustedes escuchan. De repente soy yo. Ah, si la salió atrasado en la prueba, chicos, no se preocupen. Yo lo voy a actualizar después. ¿De acuerdo? Ya, no se preocupen. Este Blackboard todavía permite actualizar las entregas tarde. En curso del Blackboard Ultra, ahí ya automáticamente se pone el cero, ni siquiera podemos actualizar nada. Es un poco más rígido, pero bueno. Muy bien, vamos a hacer la segunda llamada entonces para el laboratorio 2. Por favor, atentos, ¿sí? A ver, vamos a dar unos 5 minutos más, igual que en la primera sesión, ¿ok? Eh, para ver si ingresan más alumnos. Algunos han salido, creo que para ingresar con sus códigos. Entonces, vamos a esperar vamos a esperar, ¿ya? Vamos a esperar 5 minutos y comenzamos nuevamente con el laboratorio 2. Profesora, buenos días. Sí, dime, Melanie, dime. Profesora, una consulta. Yo Sí, terminé el test y tuve ajá. problemas de conexión al final de la clase, pero me sale que lo envié atrasado. O sea, no sé Ah, por ya. qué sale No, eso. sí. No me van a hacer nota. No, justo acabo de mencionar que al final del día yo voy a actualizar todos esos atrasados de los test del laboratorio. No se preocupe. Te pone cero porque yo lo voy a actualizar y después te va a salir la nota. En eso de ahí no hay Ah, ya, problema. está asustando. ¿Ok? Ya, Sí, gracias. no, no, no. Como dije, en este Blackboard todavía se puede hacer eso. En el Blackboard Ultra, que yo te estoy dictando con el Ultra en otros cursos, ahí sí no podemos ni ver la, las entregas ni nada. Simplemente ya el sistema no reconoce nada y les pone cero de frente. En cambio aquí todavía podemos actualizar. ¿Ok?
Listo. Sí. A ver, vamos a ir. Voy a ir actualizando las notas en cuanto esperamos los 2 minutos que faltan para poder comenzar el laboratorio. Son varios, ¿no? Vamos a ir actualizando aquí. Ahí. Ya les actualicé a todos. Solo faltan 2. Listo. Creo que ya está. Ya. Todas las notas. Ay, no, faltan estos 2 también. Guardar y continuar, guardar y continuar. Ok, ya las notas de laboratorio están actualizadas, pueden revisar en todo caso. ¿Sí? Todos aquellos alumnos que no rindieron la prueba de salida, ¿no? Ya saben que tienen un punto a menos en la nota del trabajo final. Muy bien, bueno, ya son los 5 minutos, entonces vamos a tomar la lista. Por favor, levanten la mano o escriban presente en el chat, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí el chat y vamos nuevamente. De Nilson Alcalá. De Nilson Alcalá, ok. Denis Bustos. Listo, Denis. Denis Bustos. Anthony Calderón. Gracias. Ignacio Carrera. Gonzalo Condori. No está tampoco, ¿no? Ya. Andy Fajardo. Ok. Joseph Guerra. Gracias. Deimir Guevara. Deimer Guevara. Deimer Guevara Burga. No está. Ya. Gary Inca. Listo, Gary, gracias. Sebastián Lara. Sebastián. Ok. Nicole Lizano. Gracias. Araceli López. Ok. Melanie López. Arlines Martínez. Martínez Arroyo. ¿No está? Ah, sí está. Ya. Cristian Martínez. Jesús Mendoza. Gracias, Cristian. Jesús Mendoza. Juan Mitma. Hubert Nieto. Stalin Ortiz. Stalin Ortiz. No está. Bruno Pérez. Ahí sí está. Bruno Pérez. Ok, Bruno. Hans Pérez. Sí, ya te puse Bruno. Hans Pérez. Ya. Eric Kilka.
Ok. Joseph Ramírez. Presente, Miss. Ok. Javier Ramírez. Flor Raime. Ok, Flor. Miguel Ángel Robles. Ok. Eric Rojas. Eric Rojas. No está. Eric Rojas González. No está, ¿no? Carlos Rojas. Ok. Mario Vargas. Vargas Díaz. Ok, Mario. Gustavo Velarde. Gustavo Velarde. Ahí está. Henry Villacorta. Ok. Jair Villoslada. Jair. Ya, gracias. Jair. Benjamín Reyes. Y Brian Loaiza. Ok. Muy bien, entonces Gianmarco Condori no está, Deimer Guevara tampoco, Eric Rojas y Gustavo Velarde. Ok. Bueno, ya depende de cada uno, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestro laboratorio número 2. En este laboratorio nosotros vamos a ver algo que ustedes también ya han analizado, que es la granulometría y los límites de consistencia. Y el objetivo de este laboratorio, ¿ok? El objetivo final, y cuando veamos las indicaciones lo vamos a ver mejor. El objetivo de este laboratorio es la clasificación de suelos, ¿ok? Es la clasificación de una muestra de suelo por SUX, ¿no? El sistema unificado, y ASH, ¿ok? Recordarán que ustedes que para la clasificación nosotros necesitamos resultados de la granulometría y de los límites de consistencia, ¿no? Límite líquido, límite plástico, ¿no? Límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, ¿ok? Y en la granulometría necesitamos CU y C sub C para analizar la gradación, y esos CU y C sub C los obtenemos a partir de los datos del diámetro 10, diámetro 30, diámetro 60, que ustedes ya han visto en su sesión de clase. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Antes de comenzar con el ensayo en sí, cuando nosotros hacemos, así como en el primer laboratorio veíamos primero la toma de muestras, en el caso del análisis granulométrico y límites de consistencia, cuando nosotros vamos a hacer una inspección en campo, nosotros podemos definir algunas propiedades de forma visual, tacto visual, agarrando y viendo al suelo, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿no? Vamos a ver un poco de la norma de identificación visual del suelo, ¿sí? En donde tenemos algunos criterios y lo vamos a pasar rápido porque eso también está dentro del material, pero es importante tenerlo en consideración antes de analizar la granulometría, ¿ok? Nosotros de manera general identificamos un suelo en campo y lo podemos armar o podemos generar un informe respecto a lo que hemos visto, ¿ok? Entonces podemos identificar un suelo en campo, podemos identificar algunas características en las que se encuentra, ¿no? Si está húmedo, si no está húmedo. Si está, por ejemplo, el color en el que se encuentra, ¿no? El color en el que se encuentra,
la condición, el tamaño de la partícula, la forma de la partícula, ¿no? Podemos identificar varias cosas, los tamaños, la angulosidad del suelo, ¿no? La forma de los granos, ¿sí? Podemos describir la forma de la grava, ¿no? Si es anguloso, si es redondeado, podemos identificar el color y dentro del color podemos identificar el tono, ¿no? Si es un marrón, un gris, un rojizo, un naranja, dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Si vemos arcillas o vemos suelos granulares. Por el olor también es más fácil de identificar, por ejemplo, los suelos orgánicos, ¿no? Porque tienen este olor putrefacto, también es un olor un poco más fuerte, ¿sí? Podemos identificar algunos productos dependiendo también, ¿no? Que están dentro del suelo. Podemos identificar la condición de humedad, describir si está seca, húmeda, si está saturada, ¿no? De acuerdo con algunos criterios. Recordamos también que esa condición de humedad es un tanto, depende del momento en el que analizamos, ¿no? En el momento en que estamos, si estamos en temporada de lluvias, en temporada de seca. Si bien que ahora, ¿no? Con tantos cambios climáticos que hay, ya las temporadas casi, antes podíamos decir, ¿no? Esos 3 meses son de lluvia, ahora ya no tanto así, ¿no? Entonces, debido a los cambios climáticos, ya tenemos esa seguridad en el caso de la condición de humedad del suelo. ¿Ok? Podemos identificar si hay algún tipo, ¿no? de presencia de agente cementante en el suelo, porque eso de ahí también es importante. Podemos analizar la consistencia, ¿no? Si está muy blanda, muy firme, muy dura, dependiendo, ¿no? Si está suelto, si está denso, podemos identificar también. Podemos identificar la dureza, ¿no? Podemos hacer pequeñas observaciones, rastrear, arañar con una barra, con la mano, con una piedra, etcétera, para identificar. La adherencia a la piel también, identificar si es un limo, si es una arcilla, ¿no? Se va a quedar en la mano, no se va a quedar en la mano, etc. Podemos identificar los materiales orgánicos, la plasticidad, sí, de manera bastante, en ese caso no tan exacta, necesitamos obviamente los límites de consistencia para establecerlo mejor, pero podemos tener una idea, ¿no? Podemos tener una idea que si, por ejemplo, agarramos una porción de suelo y se queda en la mano, ¿no? Pegada en la mano, es porque, digamos, tiene ahí todavía, ¿no es cierto? Los limos no se pegan con tanta facilidad, por ejemplo, las arcillas sí, ¿no? Nosotros podemos agarrar al suelo y de repente ni siquiera notamos y la arcilla está en la mano y solamente se va a salir cuando nos lavemos, ¿no? Y se va a quedar ahí marrón, si no, si no nos lavamos se va a quedar la mano marrón manchada. Los limos no tanto, ¿no? Las partículas minerales sí se quedan, a veces vemos brillos en las manos y justamente son esas partículas minerales que forman parte del suelo. La identificación de turbas es mucho más fácil ya por el color, ¿no? Y por el olor también. Y podemos presentar en todo caso una ficha, ¿no? De todo lo que hemos observado en nuestra inspección de campo. ¿Ok? Muy bien, eso es solo una parte muy introductoria, o muy corta, perdón, muy breve, sobre la identificación del suelo, porque al final, cuando hacemos el análisis granulométrico por tamizado, ¿sí? Nosotros vamos a recibir la muestra de suelo. Entonces, vamos a ver la muestra, vamos a cuartear la muestra, ¿no? Ustedes ya saben de qué trata el proceso de cuarteo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Nosotros generalmente llevamos más muestra de la que necesitamos en el laboratorio para hacer el ensayo. En cada norma, ¿sí? En cada norma te dice cuál es la cantidad mínima de muestra que necesitas usar, dependiendo del tamaño medio de la partícula, ¿no? Eh, y nosotros llevamos más de esa cantidad, ¿no? Si por ejemplo nos piden 5 kilos, llevamos 20, llevamos 4 veces más. ¿Por qué? Porque vamos a realizar ese proceso de cuarteo, para que la muestra que finalmente vamos a ensayar sea lo suficientemente representativa. ¿Ok?
¿ok? En ese caso, entonces necesitamos que la muestra nos permita, ¿sí? Tener las propiedades para el suelo, ¿ok? Y nuevamente lo primero que hacemos es extraer la muestra. En el caso de la granulometría, ¿no? Nosotros hacemos una excavación y llevamos el material, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos en un ensayo granulométrico es secar la muestra, ¿ok? Entonces, este ensayo tiene como objetivo encontrar, ¿no? Los diferentes tamaños, encontrar la gradación, la distribución, ¿sí? De los diferentes tamaños que hay, de los diferentes tamaños de partículas que hay en una porción de suelo, ¿sí? ¿Y eso cómo lo representamos? Esa gradación, esa distribución, esa granulometría, nosotros la representamos a través de un gráfico, que es la curva granulométrica, ¿no? A través de la curva granulométrica nosotros podemos identificar los diferentes tamaños de partículas existentes en una porción de suelo. Y este ensayo ustedes ya lo conocen, lo han hecho en tecnología del concreto, en mecánica de material. Lo que varía un poco es el objetivo en sí y algunas mallas, ¿no? En el caso de tecnología del concreto, buscaban el módulo de fineza tal vez, o en el caso de mecánica de materiales era otro tipo de dato. En nuestro caso, nosotros queremos encontrar la gradación, queremos encontrar los parámetros de forma, queremos encontrar el CU y el C sub C, ¿de acuerdo? Uy, parece un W. El CU, no sé si lo puedo borrar. El CU y el C sub C, ¿ok? Entonces, vamos a ver de qué se trata. Compartir aquí. Que es un ensayo que ustedes ya conocen, ¿no? No vamos a tener problemas. Laboratorio 2. Ya. Me confirman que pueden ver y escuchar, ¿ya? Que vamos a utilizar en este procedimiento es la norma 123. Sí se escucha, ¿verdad? Listo. En este caso no prestemos atención a las normas porque ellos trabajan con otras normas, ¿ok? Lo que sí prestemos atención al procedimiento. Entonces es granulometría por tamizado. ¿Para qué nos sirve este ensayo? Pues como ya ustedes lo vieron, es para clasificar un material, ¿cierto? Clasificarlo sea por la USC, sea por la ASTO. Y dentro de las especificaciones de diseño, especificaciones de IRU, de guía, pues simplemente es conocer esa granulometría y que cumpla una especificación, ¿cierto? Si no cumple, pues tendremos que ajustarlo. Entonces depende ya con el material que vayan a trabajar ustedes. Los que no son acá de esta sabana de Bogotá, entonces acá se trabajan este tipo de materiales que se llaman reseo. Tiene estas características, es amarillo, ¿cierto? Tiene bastante filos. Entonces a veces encontramos fragmentos que parecen duros, pero resulta que son, miren, infriables. Este material pues se tiene que, para realizar la granulometría, tenemos que lavarlo. Aquí hay cerca de Bogotá unas canteras, una de Mondoñedo, que es donde se traen esos materiales. Este es de Mondoñedo. Esta es una subbase granular que viene allá de Mondoñedo. Se utiliza aquí pues para la parte del pavimento, ¿cierto? La terraplén.
Y durante el proceso de granulometría, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues llega la muestra aquí al laboratorio y uno empieza a aplicar una norma que es la 104, que es la norma que corresponde a la parte de cuarteo, ¿cierto? Entonces, tiene un material en un recipiente, en una superficie plana y realiza el cuarteo. Si está muy húmedo, pues hay que secarlo, ¿cierto? El ambiente. Si hay que disgregarlo, pues se disgrega con un mazo de caucho. Toma uno la partícula más grande, la mide y depende del tamaño, pues es la cantidad que tiene que utilizar uno para el ensayo de granulometría. ¿Por qué? Porque pues, la muestra tiene que ser representativa, ¿cierto? Entonces toma uno esa partícula, empieza a hacer el cuarteo, que usted ya sabe cómo es, ¿cierto? Que es dividir esa materia en 4 partes, va separando las 2 compuestas y así sucesivamente hasta obtener la cantidad necesaria. Después de tener esa cantidad, hay que pesarlo, secarlo, pesarlo y lavarlo. Entonces el procedimiento de lavado, pues como ustedes ya saben, ¿no lo hacemos rápidamente o se acuerdan cómo es? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Entonces, el lavado consiste en lavar ese material por el TAMIS 200, es quitarle todos los finos, ¿cierto? Los finos son que los limos y las arcillas, para poder realizar la granulometría. Entonces, si ustedes quieren, pues lo podemos hacer aquí una prueba pequeñita, ¿sí? ¿Les parece? O se acuerdan, muy fácil. A ver, entonces aquí lo que va a hacer es realizar el procedimiento de lavado. La norma dice que es recomendado hacer el procedimiento de lavado. El problema es que en el laboratorio, ¿no? Como este ensayo es bastante repetitivo, ¿sí? Ya los técnicos lo que hacía al inicio aquí, ¿no? Que analizaba primero si veía partículas que estaban duras y al aplastarlas se disgregaban, era porque tenía bastante finos. Entonces, en ese caso, era importante eh, que se realice el lavado, porque no solo necesitamos hasta la malla 200. Algunos técnicos no realizan el lavado cuando ven que las partículas están bien disgregadas, ¿ok? Sin embargo, la norma indica que se debe hacer el procedimiento de lavado. Entonces ahí ya depende del criterio del técnico, ¿no? No varían demasiado los resultados, pero sí es importante identificar qué es lo que nos dice la norma, ¿ok? Entonces, en el lavado, como les indicaba, mira viene con el material ya seco, ¿cierto? Queda que sentir, tiene un TAMIS 200, pero también es bastante delicado, muy costoso. Entonces, pueden colocar todo el material en un recipiente como estos, o lo va colocando ya pequeñas porciones y con la ayuda del chorro del agua le va quitando uno ese material fino, ¿cierto? Entonces, inicialmente a las partículas gruesas, mire, le vamos quitando el fino con la ayuda del chorro del agua. Esto lo va colocando uno en un recipiente, todo ese material. Esta labor pues, es bastante dispendiosa, depende de la cantidad, nos podemos demorar 1 o 2 horas realizando el lavado de ese material. Entonces, porque el objetivo es dejarlo así limpio. Y como pueden observar, pues ahí va quedando el agüita amarilla, que ahí es donde están los finos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues con mucho cuidado, sin colocarle material grueso al tamiz, colocamos esa lechada. ¿Listos? Y sin meterle la mano, porque rompemos el tamiz, entonces con la ayuda del chorro del agua, miren, lo vamos lavando, permitiendo que vayan pasando los finos. Cuando paramos el lavado, pues cuando ya el agua que pasa, ¿cierto? Agua transparente, eso quiere decir que ya no tiene finos. Lo que queda aquí en el sobre el tamiz, pues son arenas ya finas, arenas medias, arenas gruesas, y ese material junto con esto, pues lo colocamos en un recipiente, lo llevamos al horno, lo secamos, y al otro día lo sacamos, lo enfriamos, lo pesamos y realizamos el ensayo de granulometría, que es lo que vamos a hacer. ¿Listos?
lo mandé fácil, era un recorderis. Entonces, después de lavar todo el material, porque esto es como en televisión, ¿cierto? Y ya lo tengo aquí. Ya está lavado, seco y libre de material fino. Entonces lo pesamos y vamos a realizar la granulometría. Entonces tenemos listo la serie de tamices. En la norma 123 ustedes encuentran dos series de tamices, la serie cuadrada y la otra serie. Nosotros utilizamos la cuadrada. La otra serie es la que ustedes trabajaron de materiales. ¿Cuál es la diferencia? Es a partir del número 4. Entonces allá utilizaban 4, 8, 16, 30, aquí trabajamos 4, 10, 20, 40, 60, 140 y 200. ¿Por qué? Porque aquí sí necesitamos los tamaños de también 10, de 40, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que definir las arenas finas, las arenas medias, las arenas gruesas. Entonces siempre el procedimiento es un poquito diferente, ¿no? Allá únicamente lo calculan de este modo de finura, aquí nosotros sí tenemos que de la curva sacar el de 10, de 30, de 60, calcular C1, CC, ¿cierto? Y poder clasificar ese material. Entonces, vamos a hacer este ensayo y los datos que vamos a obtener es para que ustedes hagan sus cálculos respectivos. Esta sí la vamos a hacer completa. Yo tengo unos datos iniciales, por ahí está la tableta. Para que ustedes puedan realizar esos cálculos. Entonces, voy a anotar aquí los datos. Esa parte de ahí nosotros no la vamos a ver porque cada uno de sus grupos va a recibir una información sobre la granulometría. ¿Ok? A ver, vamos a ver aquí. ¿Dónde está? Vamos a ver también un pedazo, ¿sí?, del video de análisis granulométrico por hidrometría, ¿sí? O bueno, lo tienen en todo caso como material de clase, como material ahí. Vamos a verlo rápidamente, porque en este caso lo que hacemos es completar, ¿no? Completar la curva granulométrica con la parte más fina a través del método del hidrómetro, ¿ok? Entonces voy a colocar aquí, este ensayo también es un poco largo, ¿no? Entonces voy a colocar aquí. Ahí, un ratito. Ya. Vamos a ver entonces el ensayo de hidrometría, análisis granulométrico por el método del hidrómetro. Ok. Vamos a ver aquí. Una muestra de material. La muestra, generalmente, si la vamos a utilizar para fines de conocer los finos, necesitamos una muestra pasa, tamiz 200. La cantidad es de 50 gramos inicialmente. Necesitamos cronómetro, necesitamos termómetro, un agitador manual, necesitamos agua destilada, porque todos estos ensayos que realizamos en laboratorios, todos los laboratorios necesitan agua destilada. Nosotros tenemos allá un destilador en la entrada del laboratorio. ¿Por qué? Pues para garantizar, ¿cierto?, que el agua que viene del acueducto contiene ciertos minerales que de pronto no se pueden alterar los resultados. Entonces lo mejor es trabajar con agua destilada. ¿Listos? Resulta que para este ensayo vamos a aplicar la ley de Stokes, ¿cierto?, que nos dice que hay que determinar el diámetro de una partícula que cae libremente a través de un fluido, ¿no? Entonces, para separar esas partículas y que caigan libremente, yo tengo que colocarle un defloculante.
¿Por qué? Porque químicamente las partículas, como ustedes observaron o vieron en su material, en los suelos, los finos, tienden esa flocularse, ¿cierto? A unirse y caer en una sola partícula. Entonces yo voy a separarlo. El defloculante que le aplico es este. Se llama hexametafosfato de sodio. Entonces, yo se lo aplico a la muestra, ¿cierto? En una solución, y eso permite que las partículas se separen. Entonces, si lo quieren observar, si lo quieren ver, tocar, bien pueden. No es tóxico. Si lo prueban, pues se pone a deslocular nada más. Pero no más, no mucho, no quita dedos. Claro, también pueden. Esto es una sal. Es un sólido. Pero yo no lo aplico para el ensayo así como está el reactivo puro, ¿cierto? Yo tengo que preparar una solución. Entonces, previamente yo preparo esta solución, la llevo al 4%. Entonces, ¿cómo hago? Pues 40 gramitos de esto en un litro de agua destilada, ¿cierto? Y tengo que ajustarle el pH. Un pH entre 8 y 9. Esto se prepara previamente, para unos 15 días antes. Entonces, lo tienen ahí listo. Y un día antes del ensayo, bueno, el otro equipo, pues, el más importante, el hidrómetro, ¿cierto? Entonces les presento el hidrómetro. Este es un instrumento, ustedes lo observan, de vidrio muy delicado. Tiene una especie de esfera, tiene esta parte negra es un epóxico que le permite tener un peso determinado, eso ya está calibrado. Tiene una escala que va de 0 a 60. Y esto nos mide concentración de la muestra, gramos por litro. En la norma, si ustedes la leen, pues le nombra otro hidrómetro, el 151H. Nos sirve también para esto. La diferencia son las unidades. Entonces, el 151H nos da directamente el peso unitario o densidad. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ustedes en la norma, cuando vayan a hacer sus cálculos, ahí hay unas tablas que necesitan interpretar para calcular los otros parámetros. Entonces ahí les dice 151H o 151H. Pues 152H, acuérdense. ¿Vamos al 152? 152 es que ustedes igual vamos a trabajar. Entonces, ¿Este horno cómo se llama? señor, baño termostático. Cuando yo no tengo este baño termostático, pues yo puedo hacer el ensayo colocando la probeta afuera. Y la diferencia es que yo tengo que tomar lecturas de temperatura, ¿cierto? A cada lectura de hidrómetro. Entonces, esa es la diferencia. Y tengo que hacer correcciones por temperatura. Ya les explicaré más adelante cómo hago esas correcciones. ¿Listos? Bueno, entonces ya tiene uno listo todo el equipo. Como les explicaba, a un día antes de venir a hacer el ensayo, yo tengo que dejar la muestra en 125 mililitros de esta solución. Entonces la dejo de un día para otro, que vaya decantando. Eso, que se vaya ablandando, que se vaya disgregando, que vaya separando las partículas. Y al otro día, entonces, vengo y voy a agitarlo con un agitador manual, mecánico, perdón, lo voy a agitar 1 minuto. Este ensayo se requiere 2 días para obtener resultados. Entonces, no lo podemos hacer completo. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que tenemos que tomar lecturas que al minuto, que a los 2, a los 5, 15, 30, 60, 120, 250 y 1440 minutos, o sea, 24 horas. Y nosotros no alcanzamos. Entonces la profesora les va a enviar los datos completos. Entonces aquí únicamente vamos a enviar cómo se realiza el ensayo, ¿cierto? Hacerlo de tal manera que ustedes lo interpreten y que se trabaje más cómodo. Colocamos en un vaso como estos y en un agitador mecánico coloco la muestra.
es colocar todo el material, ¿cierto? En lo posible no perder partículas. Listo, le voy a colocar más agua destilada, lo dejo por allá a un volumen de 3/4 de su volumen del vaso. Tengo mi cronómetro. Y lo pongo ahorita 1 minuto. Como es demostrativo, pues vamos a utilizar 1 minuto de los cortos, ¿cierto? No de los minutos. No, no, de los más cortitos, entonces dejamos ahí 1 minuto agitando. ¿Listo? Después del minuto, les colocamos todo el material y lo agito de esta manera. Aquí para mayor facilidad utilizamos el agitador manual que dice la norma y lo voy a agitar 60 ciclos. Entonces 60 ciclos, un ciclo es sube y baja, ¿cierto? Y al minuto, entonces introduzco el hidrómetro, mucho cuidado que quede bien centrado, que no vaya a quedar pegando en las paredes de la probeta, y tomo la primera lectura. Entonces en este caso nos daría 26. ¿Inmediatamente o hay que Sí, al minuto. Entonces, luego la siguiente lectura, como es muy cercana, no la saco, lo dejo ahí. Y al siguiente minuto, entonces, tomo la otra lectura. Mire, ya en nuestro caso sería como 23. Una probeta con agua para enjuagarlo, porque me decía que quedan partículas. Entonces yo tengo que ir enjuagando. Muy bien, entonces esa parte de ahí es solo para demostrativo, ¿sí? Para complementar la curva granulométrica con la parte más fina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a recibir? Ustedes van a recibir una tabla con los pesos retenidos en cada malla, ¿sí? Luego van a tener el peso inicial, ¿no? Que corresponde al peso seco, ¿no? Lavado, ¿sí? Al peso seco lavado, o sea, lavamos la muestra, recibimos la muestra, la secamos, la lavamos y la secamos otra vez. Ese es el peso inicial con el que vamos a comenzar a trabajar. Luego en esta parte tenemos el porcentaje retenido, ¿no? El porcentaje parcial retenido. El porcentaje parcial retenido es igual a ¿quién? Es igual al peso retenido entre el peso inicial, ¿no es cierto? Por 100 para expresarlo en porcentaje. Luego tenemos el porcentaje retenido acumulado. El porcentaje retenido acumulado no es más que la sumatoria del porcentaje parcial retenido. ¿Ok? Es la sumatoria del porcentaje parcial retenido. Y el porcentaje acumulado pasante, es igual a 100 menos el porcentaje retenido acumulado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió los cálculos? ¿Sí? Muy bien. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con el porcentaje retenido acumulado, ¿no? Aquí, con este porcentaje retenido acumulado, y con estas aberturas en milímetros, vamos a dibujar nuestra curva granulométrica, ¿no? Aquí está el porcentaje acumulado que pasa, y aquí están las aberturas en milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a trazar la curva granulométrica, ¿de acuerdo?
Vamos a ir, por ejemplo, nuestra curva granulométrica por aquí. La vamos a dibujar mejor, más gruesita. ¿No? Supongamos que tenemos la curva granulométrica por aquí. Así, exagerando, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a sacar de esta curva granulométrica? Nosotros vamos a tener nuestro diámetro 10, pongamos que esté por aquí, ¿sí? Aquí va a estar nuestro diámetro 10. Vamos a tener nuestro diámetro 30, ¿sí? Vamos a medir nuestro diámetro 30 y vamos a tener nuestro diámetro 60. ¿Ok? Nuestro diámetro 60. Entonces, aquí tenemos el diámetro 10, el diámetro 30 y el diámetro 60. ¿Ok? Esos diámetros los vamos a medir. ¿Para qué? Para encontrar C sub U, para encontrar C sub U y C sub C. ¿De acuerdo? ¿A qué es igual este C sub U y C sub C? A ver quién me dice. El C sub U, a ver, vamos a ver aquí el chat. El C sub U, correcto. El C sub U es del D60 entre el D10. Y el C sub C es el D30 al cuadrado entre D10 por D60. ¿No es cierto? Y entonces con eso nosotros ya sabemos si está bien o mal graduado. ¿Por qué? Porque luego nosotros vamos a identificar los pasantes, ¿no es cierto? Entonces, después de esto viene, vamos a poner aquí una página, ¿sí? Una vez que tenemos la curva granulométrica y en la curva granulométrica hemos identificado D10, D30, D60 y con esos diámetros hemos encontrado CU y C sub C, nosotros obtenemos la gradación, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y luego vamos a analizar qué cosa, el porcentaje pasante de la 200, para identificar si es un suelo granular, ¿sí? O si es un suelo fino, ¿no es cierto? Y si es un suelo granular, puede ser grava o arena. Y si es un suelo fino, puede ser arcillas o limos, ¿no es cierto? Y dependiendo de este pasante de la malla 200, ¿sí? Nosotros también vamos a identificar, bueno, en el caso, supongamos que es un suelo fino, ¿qué hacemos? Vamos a la carta de plasticidad, ¿correcto? Ay, plasticidad no. Ya. Vamos a cambiar de orden aquí para que nos alcancen las cosas. ¿Ya? Si es un suelo fino, nosotros vamos a ir a la carta de plasticidad. ¿No es cierto? Vamos a ver aquí. A la carta de plasticidad. ¿Sí? Si es un suelo granular, nosotros vamos a ver si vamos a analizar el porcentaje de arena y el porcentaje de grava y el porcentaje de arena. Si este porcentaje es mayor, será una grava. Si este porcentaje, al contrario, es menor, será una arena. Y aquí nosotros identificamos los prefijos, ¿no es cierto? Estamos viendo la clasificación. Si nosotros hemos analizado los prefijos, ¿sí? Nosotros para el sufijo tenemos que analizar ¿qué cosa? Nuevamente el pasante de la malla 200. Si es menor que 5%, solo identifico la gradación, ¿no es cierto? Solo identifico la gradación y en ese caso va a ser bien graduado o mal graduado, ¿cierto? Así es. Solo identificamos el CU y el C sub C, ¿correcto? Si el porcentaje pasante
Si el porcentaje pasante de la 200 es mayor que 12%, entonces voy solamente a la carta de plasticidad y veo cuál es el fino que está acompañando a ese suelo granular, ¿sí? Y si el pasante de la 200 está entre 5 y 12, incluyendo 5 y 12, no. Nosotros hacemos la gradación y la carta de plasticidad. Y en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una doble simbología, ¿cierto? En donde nosotros tendremos 4 espacios, ¿sí? 4 letras que tenemos que llenar, ¿verdad? Siendo que estas dos, ¿no? Estos dos espacios corresponden al prefijo. Esto corresponde a la gradación, o sea, P o W, y esto al fino que acompaña, o sea, la carta de plasticidad. Y ahí tienes varias combinaciones, ¿no? Grava bien graduada, ligeramente limosa, arena mal graduada, ligeramente arcillosa, etc. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿ok? Muy bien. Para el caso, para clasificar, bueno, la clasificación AASHTO es a través de la tabla y eso ustedes también seguramente ya lo han trabajado en clase. Para el clasificar al suelo fino, ¿sí? Para clasificar al suelo fino, yo necesito, inclusive aquí, ¿no? Y aquí, necesitamos ¿qué cosa? Para clasificar al suelo fino, necesito los resultados de quién? De los límites, ¿no es cierto? De los límites de Atterberg o límites de consistencia. Necesitamos el límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad, que es igual al límite líquido menos límite plástico, ¿no es cierto? Y eso es justamente el ensayo que sigue. El ensayo de los límites de consistencia, comenzando por el límite líquido. Seguramente ustedes ya han podido desarrollar, ¿no? Esta recta, ¿no? Esta línea que es típica. Esta de aquí es contenido de humedad, ¿cierto? Y nosotros tenemos aquí el límite de contracción, tenemos el límite plástico y tenemos el límite líquido, ¿sí? Esto es un estado sólido, esto es un semisólido, este es el estado plástico y este es el estado líquido, ¿correcto? Sabemos que el límite líquido es siempre mayor al límite plástico y el límite plástico siempre mayor al límite de contracción, ¿no? Porque necesito cada vez más agua, cada vez más humedad para poder cambiar de estado, ¿de acuerdo? ¿Me deja entender hasta aquí? Muy bien. Entonces el límite líquido, el ensayo del límite líquido, es justamente encontrar ese contenido humedad. Todos los límites de consistencia son contenidos de humedad, ¿ok? Entonces, el límite líquido trabaja a través de la copa de Casagrande, ¿de acuerdo? La copa de Casagrande que me permite analizar, ¿sí? Una muestra de suelo con una cierta cantidad de agua para cerrar una ranura, ¿no? Entonces vamos a tener una muestra de suelo, le vamos a agregar agua, ¿ok? Con una piseta le vamos a agregar agua
y vamos a mezclar. Luego esa mezcla la vamos a colocar en la copa, en este sentido horizontal, ¿no? En este sentido horizontal de la copa. Y vamos a dejarla perfilada de esta manera. Y con la ayuda de este ranurador vamos a generar esta abertura. Y con la manivela que está aquí vamos a dar golpes, ¿no? Esto de aquí previamente ha sido calibrado con una altura de caída, ¿no? Esta altura de caída, ¿sí? Y vamos a dejar caer y vamos a medir con cuántos golpes se cierra esta ranura, ¿ok? Y esa ranura se debe cerrar aproximadamente, ¿no? Media pulgada, ¿no es cierto? Entonces, cuando se cerró esta parte de aquí, nosotros la vamos a llevar a un recipiente y le vamos a hacer su ensayo de contenido humedad, ¿no? Donde se cerró esa partecita, la colocamos aquí y la llevamos a hacer contenido de humedad, ¿de acuerdo? El ensayo que vimos en el primer laboratorio, el primer ensayo. Veamos entonces el video de este ensayo. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Voy a bajar un poco el volumen. Listo, gracias. En esta oportunidad vamos a realizar los ensayos de límite líquido y clásico. Para comenzar vamos a identificar lo que son los materiales. En primer lugar tenemos el bloque de la muestra inalterada de suelo arcilloso. Luego vamos a disgregar una pequeña porción de la muestra, del bloque en esta muestra, como podemos ver. Después de esto vamos a meter a lo que es el horno con un mínimo de 12 horas a 24 horas como máximo. Se tiene que hacer el secado de la muestra. De 24 horas tenemos esta muestra. Ahí la pregunta sería, profesora, ¿y por qué la malla número 4? Porque incluso, ¿no? Porque incluso se consideran las arenas finas también, ¿ok? Se consideran las arenas finas en este ensayo porque ahí también hay bastante contenido de finos, ¿de acuerdo? Solo por eso. Muestra seca, para las cuales vamos a comenzar a triturar con el mortero y luego va a tener que pasar por la malla número 40 para finalmente tener una pequeña porción de esta muestra. El tamiz número 40, que supuestamente esta muestra ya es la que ha pasado por este tamiz. Luego tenemos la piseta que gradualmente va a ir mezclando, ¿no? con agua a la muestra para tener finalmente esto, que es necesariamente para el ensayo límite líquido. Tenemos la copa de Casagrande, el rondador de bronce, que es usado para suelos cohesivos, y el rondador de plástico para suelos limosos arenosos, ¿no? Espátulas para aplicar justamente la muestra en la copa de Casagrande, recipientes y las tapas que se usan justamente para ponerlos al momento de sacarlos del horno, ¿no? Para que no entre, bueno, necesariamente humedad del medio ambiente, ¿no? Y el mortero, donde trituramos esta muestra que sacamos del suelo inalterado, trituramos y posteriormente pasábamos al tamiz número 40, ¿no? Ya, para empezar con el ensayo de límite líquido, primero tenemos la cuchara de Casagrande, tenemos que calibrarlo con el ranurador metálico. Los tornillos, bueno, tienen que estar un poco sueltos para ajustarlos según a la altura del ranurador de 1 centímetro. Una vez que esté calibrado y tenga la altura de la cuchara de 1 centímetro, ajustamos los tornillos y ya nunca más los volvemos a presionar ni girar, ¿no? Nos percatamos que
nunca más en ese día, ¿no? Nunca más en ese día, porque todas las veces que inicies una jornada de ensayo, debes calibrar la copa, ¿de acuerdo? A eso se refiere. También que no debemos estar moviendo la copa de un lado a otro a cada rato. Esto usted ha reseteado, es opcional en sí, podemos también hacer conteo de golpes manualmente. Y bueno, tenemos acá la muestra, la espátula y comenzamos a presionarlo con la espátula o añadirlo a la cuchara, siempre tratando de que la muestra sea de manera horizontal, ¿no? Hacemos uso de la piseta para agregar un poco de agua y seguimos mezclando con la espátula en el recipiente. Una vez que ya tengo una consistencia ya trabajable para iniciar el ensayo, es el momento que ya agregamos a la cuchara de café grande, ¿no? Con la ayuda de la espátula agregamos material y presionamos de manera de obtener una muestra horizontal, ¿no? En la cuchara. Una vez que ya tenga una muestra necesariamente homogénea y de manera horizontal, vamos a proceder también a emplear el rotulador de bronce. Colocamos el rotulador y de manera hacia arriba es que hacemos, ¿no? Una ranura en la muestra arcillosa. Iniciamos el contador. Tenemos que ver la cantidad de golpes entre la ranura que cierre a media pulgada o 12.7 milímetros o 12.3 milímetros. Bueno, tenemos 34 golpes, ¿no? Bien. Tomamos una muestra necesariamente justo en la zona donde se ha cerrado la media pulgada y esta muestra, bueno, se puede medir también con la parte del ranudador que es aproximadamente media pulgada, ¿no? O 12 milímetros. Bueno, usamos nuestro primer recipiente que ya debe estar pesado. A continuación vamos a apuntar el peso del recipiente número 18 como primera muestra, ¿no? En este caso son 36.93 gramos. Sí, tomamos una muestra justamente en la parte donde se ha cerrado, ¿no? Que son aproximadamente ya marcadas, ¿no? Es la que vamos a meter al horno, ¿no? Y volvemos a pesar para determinar el contenido de humedad una vez que después se coloque en el horno. 57 puntos. Este es nuestro formato supuestamente para el ensayo de límite líquido. La primera muestra hemos obtenido 34 golpes en el recipiente número 18, hemos pesado el recipiente y el recipiente más la muestra. Ahora, supuestamente vamos a usar otro recipiente, número 40, para el cual ya tenemos su peso solo, y vamos a agregar un poco más de agua a la muestra para obtener una menor cantidad de golpes, ¿no? Hacemos uso de la espátula para la mezcla. Tenemos una mezcla homogénea y posteriormente lo vamos a introducir en la copa de grande. Reseteamos nuestro contador. Con la ayuda de la espátula añadimos mezcla a la cuchara. Y como en el primer paso, ¿no? Tenemos que obtener una forma horizontal para poder emplear el ranudador de bronce. Una vez ya obtenida la muestra de manera horizontal,
utilizamos el reanudador para obtener, ¿no? El reanudador, igual de la misma manera, ¿no? Hacia la parte superior. Ahora, haciendo uso manual, determinamos la cantidad de golpes en esta nueva muestra. Debemos de ver que se cierre media pulgada, ¿no? 23. Bueno, ahí vemos que en 23 golpes se ha cerrado de nuevo. Bueno, vamos a tomar una muestra y pesarlo, el recipiente más la muestra. Exactamente en la parte donde se cerra, ¿no? Que es aproximadamente media pulgada. A continuación vamos a pesar esta muestra y apuntamos en nuestro formato. Son 53.35 gramos. 36. Introducimos al horno aproximadamente mínimo 12 horas y con máximo 24, ¿no? En 110 grados. Después que esté frío las muestras, vamos a volver a pesar. Las muestras secas, que tenemos el resultado, 52.12 gramos, tomamos los apuntes. Y de la segunda muestra, número 40, igual de la muestra seca, que es 48.14 gramos. Y la muestra, la tercera, que es 50.6 gramos. 69 gramos. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener estos resultados, ¿no? Vamos a poder graficar y vamos a tener que graficar y obtener el valor del límite líquido. Aquí ya están las claves, así que vamos a hacer este ejercicio mejor, un poco para que quede claro. ¿Dónde está? Esta parte de aquí. Aquí hay un ejemplo. Un ejemplo bastante sencillo para poder analizar. Solo que voy a necesitar que me ayuden con las cuentas porque estoy viajando y me he olvidado mi calculadora y mi celular está conectado ahorita justo al computador. Entonces, me van a ayudar aquí a completar estos datos, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, ¿cuál es el peso? Estos son nuestros datos de resultados. Tenemos 30 golpes, 24 golpes y 19 golpes, ¿no es cierto? Recuerden que nosotros debemos tener en los intervalos de 25 y 35, de 20 y 25 y de 15 y 20, ¿no es cierto? Algo así creo que es, no recuerdo muy bien. Pero tenemos que tener al menos un punto en esos intervalos, ¿de acuerdo? Y ya tenemos uno en 30, uno en 24 y uno en 19. Perfecto. Ahora vamos a analizar aquí. ¿Cuál es el peso de la muestra húmeda? Que vendría a ser el peso de la muestra húmeda menos el tarro. ¿Cuánto es 19.66 menos 11.7? A ver. De repente abrimos un Excel aquí. ¿Cuánto nos sale? ¿Me están escuchando, no? Ah, ya. Gracias. 8.49. 8.49. Y de este de aquí, hagamos ya toda la línea. 24.54, 21.54 menos
13.18. 8.36. Y este de aquí, 22.10. 22.12 menos 12.22. 9.9, ¿no? Ese salió rapidito. Ok. Y la muestra seca. 18.02 menos 12.16. 6.85. A ver, ¿me confirman? ¿Sí? Este de aquí sale 6.64. $19.95 menos 12.22. Y este sale 7.73, ¿cierto? Muy bien. El peso del agua será la resta, ¿no es cierto? 19. A ver, ¿me confirman? Hay 1.64, ¿no? .64. El siguiente, 1.72. Y el otro, 2.17. Y este, el contenido de humedad, ¿cuál va a ser? 1.64 entre 6.85 por 100. 23.94%. A ver. $25.9. 28.07%. A ver, confirmen. Perfecto, muy bien. Entonces ahora con estos datos, ¿no? Con el contenido humedad y con el número de golpes, nosotros vamos a trazar nuestro gráfico. Entonces voy a trazar unas líneas aquí para 30 golpes. Entonces va a ser una aquí en 30 golpes. Ok. La otra está en 24. Si este es 25, este es 20. 24 debe estar por acá. Y la otra es 19, ¿no? Si este es 20, este es 15. 17 debes también estar por acá. ¿De acuerdo? Y nosotros vamos a tener que colocar aquí nuestra escala de contenidos de humedad. ¿Cuál es nuestro mínimo? 23.94, ¿no? Entonces supongamos que este sea 24, 23, 24, 25. A ver. ¿Y cuál es nuestro máximo? 28, ¿no? Entonces vamos a poner aquí mejor. 28. Ya. ¿Qué ustedes tienen que hacer? Bueno, si ustedes utilizan el Excel para sus informes, ahí se les va a hacer más fácil, ¿no?
Entonces vamos a suponer que este de aquí es 28, este de aquí es 27, 28, no, 26, 25, vamos a ver si nos alcanza. No nos alcanza. A ver. 2807, ahí está, lo podemos poner un poquitín más arriba. $28, 27, 26, 25, 24, está bien. Porque tenemos 23.9, ¿no es cierto? 24, ahí. 24, ¿ok? Ya. El primero es 23.94. Para 30 golpes, es 23.94. Entonces vamos a poner nuestra X aquí. Para 30 golpes debe estar aquí. Para 24 golpes es 25.9. Para 24 golpes, 25.5, 25.9. Y para 19 golpes es 28.07. ¿No? Vamos a ver aquí. 28.07 debe estar por aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trazar una recta. ¿Qué color? Esta. Vamos a trazar una recta que una estos, más o menos estos 3 puntos. ¿Cierto? Esta recta es mi curva de fluidez, ¿no? En verdad es una recta, pero si estuviera en escala natural sería una curva, por eso es que se le llama curva de fluidez. Ok. Y vamos a encontrar ahora el límite líquido. ¿Y cuál es la definición del límite líquido? El contenido de humedad para el cual registro 25 golpes en la copa Casagrande. Entonces voy con los 25 golpes. A ver, vamos a ver. Voy con los 25 golpes hasta la gráfica y luego jalo aquí, ¿no? Y este valor será mi límite líquido, que será igual a ¿qué? 25 menos de 25.5, ¿no? Entonces 25%. ¿Por qué? Porque el límite líquido se expresa en números enteros, ¿no? Entonces colocamos 25%, ¿verdad? Sería 25.5. Podríamos colocar 26. Coloquémosle 25, ¿de acuerdo? Obviamente tenemos que graficar mejor, ¿no? Ahí nuestra escala no nos ha ayudado mucho. ¿Ok? Así que si quisiéramos ser exactos, colocaríamos 25.4. Pero vamos a considerar 25%. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, verdad? Que esto es lo que ustedes van a tener que hacer para su reporte, para su ficha de laboratorio. ¿Ok? Ya. Ahora veamos el ensayo del límite plástico. Y este ensayo del límite plástico, en verdad, es más sencillo, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es justamente, tiene menos humedad, ¿no? El suelo está más seco que en el límite líquido. No es que siempre va a necesitar, es que nosotros hacemos este ensayo, ¿sí? Por eso es que debemos de tener un punto entre estos intervalos, como mínimo un punto en estos intervalos. ¿Por qué? Porque por definición, el límite líquido es el contenido de humedad para el cual yo registro 25 golpes en la copa Casagrande. Pero yo no puedo hacer eso de forma directa, ¿sí? Nosotros lo tenemos a través de este gráfico. Si nosotros tenemos un punto en cada uno de estos intervalos y trazamos esta recta,
Luego yo ya entro directo con el 25, llego hasta la curva y obtengo mi límite líquido. ¿De acuerdo? Esa es la definición del límite líquido. Contenido de humedad para el cual se registra 25 golpes en la copa Casagrande. ¿De acuerdo, Benjamín? Listo, de nada. Muy bien, entonces ahora sí vámonos con el límite plástico. El límite plástico también es un contenido de humedad, pero ahí es un contenido de humedad menor. ¿Por qué? Porque yo tengo que pasar, o ese valor me va a determinar el límite para pasar del estado plástico al estado semisólido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos una porción de suelo que tiene una cierta humedad y necesitamos del calor de la mano y este vidrio esmerilado para formar estos pequeños bastones, ¿no? De suelo hasta tener, voy a tratar de acercarlo lo máximo posible, hasta tener estas grietas. Se llegan a ver las grietas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí estoy pasando de un estado plástico a un estado semisólido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer los rollitos hasta que tengan 3 milímetros, ¿sí? 3 milímetros de espesor y presenten estas grietitas. ¿De acuerdo? Luego regresamos aquí. Y hacemos lo que les mencionaba, ¿no? Vamos a agarrar una porción de suelo, vamos a hacer una bolita, vamos a comenzar a separar y hacer sobre el vidrio estos bastones, ¿no? En el calor del rozamiento con el vidrio y el calor de nuestra mano, el suelo va a ir perdiendo humedad. Se va a ir yendo del estado plástico, como una plastilina, a un estado más sólido. Por eso es que comienzan a agrietarse. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver aquí la continuación del video que estábamos viendo, en donde van a hacer estos rollitos, bastones, ahí tienen varios nombres. Ahora vamos a realizar el límite plástico con el residuo del límite líquido que nos sobró. Los equipos a utilizar son el vidrio poroso, recipiente, y así mismo tenemos la balanza, igualmente tenemos el horno. Tomamos una muestra pequeña que vamos a hacer unos rollitos o bastones aproximadamente de 3.8 el diámetro y hasta poder identificar la fisura. Acá llegamos a tener la fisura, entonces observamos acá que hay fisuras. Entonces, acá en el recipiente previamente ya se pesó, ya tomamos la anotación de pesos y entonces tenemos que acumular un promedio de 6 gramos que vamos a pesar en la balanza los 6 gramos. Ya, vamos a pesar. Tienes 8 eso. Sí. Vamos a apuntar los 20 gramos, pero sí tiene un promedio de 20,49. Sí. Lo vamos a poner en el horno. Y igualmente a una temperatura de 110 grados. Otras secas que tomamos, 18.76 gramos. Nuevamente apuntamos los datos. Y de la segunda, que es el W1, que es una muestra, que es 17.93 gramos. Muy bien,
Vamos a regresar entonces para ver nuestros cálculos. Vamos a cerrar este video. Listo. Entonces aquí tenemos nuestros cálculos, también están con las claves. Vamos a continuar nuestro ejercicio. Ahora nosotros tenemos la determinación del límite plástico y verán que el resultado no es diferente, ¿verdad? Nosotros lo único que tenemos que hacer en este caso es encontrar el contenido humedad, bastante simple. Entonces, nosotros vamos a tener cuál es el peso de la muestra húmeda. Nuevamente hagamos nuestros cálculos. ¿Cuánto nos da? El primer dato. A ver. Voy en este celular. ¿Dónde estaba la calculadora? Ah, gracias. 15.83. Y aquí, en la misma línea primero, $27.9 menos 12.35. 15.55, gracias. Ya. Y aquí abajo la muestra seca es 13.22, ¿me confirman? Ya. $13.15. Listo. Y luego el peso del agua, que es la diferencia, ¿no? Son, digamos, lo que habíamos hecho en el primer ensayo. Ok, contenido de humedad entonces, 2.61 entre 13.22 por 100. 19.74%. Y el otro 2.4 entre 13.15 por 100. 18.25. ¿Cierto? Ok. 18.25 más 19.74 entre 2. Me sale 18.99. 19, ¿no? 19%. ¿De acuerdo? 18.995, 18%. ¿De dónde sale ese 19%? Del promedio. Hemos promediado estos dos. Este es el promedio y ese valor lo hemos colocado aquí. ¿De acuerdo? Dice la consulta, ¿siempre se redondea en el promedio? No, en este caso porque nosotros si ponemos 18.99, ¿cómo redondearíamos? Ah, ya. Podemos poner 18.99, pero ahí mejor ponemos 19 de frente, ¿no? Además, los valores de los límites son números enteros. Entonces ahí nos cabe perfecto. Ojo, ¿sí? Lo que deben observar ustedes en sus ensayos, tanto en los límites, en los promedios que ustedes sacan para los ensayos de contenidos de humedad, etcétera. Sobre todo aquí en límites, observar que los datos sean coherentes unos entre otros, ¿no? Yo no puedo tener, por ejemplo, un resultado 19, de ahí no plástico y de ahí otro resultado 17. Ese no plástico, ¿no? Ya trae una información, ¿sí?
algo ha pasado ahí, podemos haber confundido las latas, podemos haber hecho mal el ensayo, ¿no? Confundido el material, etc. Entonces hay que tener a la hora de revisar resultados, ¿sí? Que los promedios de los resultados que la media de los resultados debe ser entre 3 y 5%, ¿no? De diferencia, máximo, sí. ¿Okay? No puede haber, por ejemplo, 19, 18, 25. Algo pasó ahí, ¿no? Y ese dato no lo podemos considerar en nuestro promedio, ¿no? Algo pasó ahí y no podemos considerar ese valor. ¿De acuerdo? Muy bien. Los resultados entonces de nuestros límites era, aquí nos salió 25, aquí nos salió 18, por lo tanto, ¿cuál es nuestro índice de plasticidad? 7, ¿no? Con el índice de plasticidad, con el límite líquido, ¿no? Podemos entrar con límite líquido e índice de plasticidad, ¿no? E índice de plasticidad, nosotros entramos a la carta de Casagrande o a la carta de plasticidad y clasificamos al suelo fino, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Alguna duda respecto a algún tema de lo que hemos tratado aquí? Ok, vámonos a ver entonces, ahora nos vamos al aula virtual, ¿sí? Para los PPTs ya están en el material, ¿ok? Ya están aquí. Voy a abrir aquí el contenido del aula virtual. Compartir. Aquí en el laboratorio 2, ¿dónde está el laboratorio 2? Laboratorio 2, ¿sí? En la parte, aquí está el laboratorio 2, todo el material, ¿sí? Está aquí toda la presentación, los links de los videos, ¿no? Si ustedes quieren ver, nuevamente revisar, están ahí. Aquí en el grupo 3 van a encontrar las indicaciones del laboratorio 2, ¿ok? Aquí entonces, prestemos atención un momento. Aquí tenemos, en el caso de la granulometría, necesitamos la curva granulométrica, ¿no? En el ensayo de análisis granulométrico necesitamos que dibujen la curva granulométrica, obtengan los diámetros característicos de 10, de 30, de 60, coeficiente de uniformidad, coeficiente de curvatura y gradación del suelo. En el caso de los límites, presentar los cálculos y las gráficas de fluidez, que es lo que hemos hecho en el ejemplo ahora, ¿sí? Y con los resultados, determinar la clasificación Sux y Ashto de ese suelo que hemos ensayado, ¿ok? Entonces, el diagrama vale 2 puntos, cada uno de los ítems tiene un puntaje y la prueba de salida que tiene un punto, ¿ok? Sumando así los 4 puntos del laboratorio número 2, ¿de acuerdo? Nuevamente revisemos aquí, tenemos la ficha de los laboratorios, ¿ok? Esta ficha, nuevamente, una ficha para cada ensayo, una ficha para el límite, para ensayo granulométrico, una ficha para límites de Atherton, ¿de acuerdo? Y aquí están los formatos que ustedes necesitan, si en caso los necesitan, ¿ok? También están en el material de clase. A ver. Y aquí va a estar el link para la entrega del informe, ¿ok? ¿Habrá pruebas? Sí. Ah, los que acabo de editar. Bueno, generalmente no los entrego porque entiendo que han estado acompañando junto conmigo en la sesión.
Pero, ok, lo voy a enviar, pero ¿a quién se lo mando? Lo voy a colgar, lo que pasa es que no puedo colgar. Y está grabado además, ¿no? Lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Entonces, eh, lo tienen aquí, de todas formas. Ya lo voy a ver, lo voy a grabar aquí, por si acaso. Si no, lo cuelgo en el aula virtual y se los dejo. Ah, perfecto, Mario. Entonces déjame tu número para poder escribirte por interno. Listo. A ver, déjame meter aquí. Mario Vargas. Ya. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda respecto a los laboratorios? Miss, una consulta. Sí, dígame. ¿La formación de los grupos ya están formados ya? ¿O No, todavía me dijeron que les abra un documento, ¿no? Un drive. Sí, los videos, o sea, el tema para el desarrollo del video es, se entrega en la semana 8, para que no se llenen de cosas, se les entrega en la semana 8 para evitar juntarlo con el parcial. Pero déjame ver aquí cuándo es nuestra siguiente sesión. CB52. Para el grupo 3, nuestra siguiente sesión es el 27 de mayo, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos ahorita en la semana 6, estamos 29 de abril. Entonces en la semana 8, que más o menos debe ser por el día 13 de mayo, yo les voy a publicar cuál es el ensayo que les toca desarrollar. Y en función a eso van a tener 2 semanas para desarrollar sus videos. ¿Ok? Si tengo la información antes, igual se las comunico así como les he mandado por anuncio. Les digo al estudiantes, ya se asignaron los ensayos para los grupos tal y tal y tal, ¿no? Entonces ahí tienen que estar atentos, ¿ok? Sí, claro. ¿Se entendió, Melanie? Listo. Ah, si ya tienen los grupos míos que formados, entonces, bueno, a través de Mario me los entregan. ¿Ok? Que ahorita tengo que abrir mi drive con el otro. Sí, dime, Yair. Hola. Creo que Yair tiene problemas con su micrófono. ¿Está hablando? Ok. Ya, ok, está bien, ya entiendo. Ok, vamos a hacer la última llamada de asistencia, ok. Sobre todo para los alumnos que, bueno, confirmar que no están en la sesión. Gianmarco Condori no ingresó, ¿verdad? Deimer Guevara, tampoco. Eric Rojas. Eric Rojas, ya. Bueno,
en el laboratorio 1 ya se consideró la falta, ¿ok? Porque no estuviste en ningún momento. Y ahora te voy a colocar asistencia en el laboratorio 2 para que no pierdas esa nota, ¿ya? Y Gustavo Velarde. Gustavo Velarde. ¿De acuerdo? No está Gustavo Velarde tampoco. Ya. Entonces, estos serían los tres alumnos que han perdido las notas de los laboratorios 1 y 2, ¿sí? Y el alumno Eric, que ha perdido la nota del laboratorio 1, junto con el alumno Yair, que también ha perdido la nota del laboratorio 1. Ok. Yo realmente lamento porque yo les he enviado, sí les ha llegado el anuncio que les envié ayer, ¿no es cierto? También no puedo hacer más porque la responsabilidad es enteramente del estudiante de ingresar a la sesión. Entonces, me deja medio mal, pero son los lineamientos que se han establecido, o sea, no es capricho de la profesora, es que al inicio del ciclo se establecen cuáles son los lineamientos para todas las secciones, ¿no? O sea, si ustedes se han matriculado en la sesión virtual, ¿sí? Entonces deben contar con todas las herramientas para ingresar a sus sesiones, ¿de acuerdo? Pero bueno. Bien, bueno, ya que hemos terminado antes, entonces vamos a habilitar la prueba de salida a las 12:45, ¿sí? Hasta las 12:52, que son los 7 minutos que habíamos visto. ¿Ok? Vamos a colocar aquí entonces. Ya. Vamos a esperar 5 minutos, eso sí, porque ahorita también estaría muy encima, ¿no? 12:45. Vamos a editar aquí otra vez. Cincuenta y dos. Nuevamente, si le sale atrasado, no hay problema, ¿ya? Ya, ahora sí. Vamos nuevamente a la parte del análisis aquí.
Sí, para los otros alumnos sí. Gracias. Bueno, aquí no sé si se llega a ver en la pantalla, se va a habilitar a las 12:45. Creo que no se llega a ver, ¿no? Aquí dice 12:45. Ahí se va a habilitar y van a tener 7 minutos. ¿De acuerdo? Y de ahí ya nos podemos retirar. Gracias a todos por su asistencia y su atención. Y cualquier duda me pueden escribir al correo. Que les vaya súper bien. Ya ingresaron, ¿verdad? Ok, gracias.
Listo, jóvenes. Ya finalizado, ¿no? Sí, dime, Eric. Salió atrasado otra vez. Yo lo actualizo, no se preocupen. Sí, dime, Mario. Hice una pregunta. En el video que vi decía que 3 milímetros cuando hacíamos la barrita, pero en la diapositiva dice 3.2. Yo puse 3 y me puso mal. Así, voy a revisar. Sí, Es un promedio, en verdad, es entre 3, 3.8, es como el espesor de la tinta de un lapicero, más o sí, es menos que es solo eso. decía verdad y falso, yo puse falso, pero no Ah, lo ok, ok. considero mis. Ya, voy a ver, voy a revisar esa pregunta. Ok, ¿Ok? gracias. Listo, de nada. No sé si me escuchaste, Eric. Ya lo había mencionado hasta la próxima semana. Y ya lo mencioné también al inicio de la sesión. ¿Ok? No, me refería al otro Eric Rojas que me estaba preguntando. Hay dos Erics ahí. Ya, listo. Listo, chicos, cuídense bastante. Nos encontramos en el próximo video. En el próximo video, la próxima sesión. Para YouTube. Sí, dime, Yair. ¿Escucha? Ahora sí. No, como le digo, ahorita estoy en campo, profesora. Lo que pasa es que tengo una mala conexión de internet. Lo que quería saber es, a mí también me sale atrasado en la prueba de salida Yo lo y voy a actualizar al final, ya lo mencioné. y en el tema del laboratorio quería saber si podría, ya como me ha enviado el último mensaje, creo que lo envía a su correo, ¿no? Sí, todas las evidencias que me dices tienes, las puedes enviar al correo. Yo voy a, como ya te comenté, voy a revisar el reporte de la sesión y ver tu ingreso. ¿Ok? Y de acuerdo a eso, voy a definir si puedes desarrollar el informe del laboratorio 1 o no. ¿De acuerdo? Ya, muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias, Ok, profesora. de nada. Ya, Cuídate. Ya nos cuídate. vemos. Bye bye.